En este nuevo episodio de Entre Caídas y Logros, tengo la fortuna de contar con un hombre cuyo camino está hecho de decisiones valientes, dudas profundas y una narrativa de cómo sí se puede emprender. Además, desde muy chico comenzó a desarrollar habilidades de liderazgo. Héctor dedicó años a construir una carrera como abogado, una profesión que exige disciplina, estudio y una enorme capacidad para reinventarse día a día. Incluso vivió en Fresno, California, el trabajo que para muchos sería de ensueño, pero una oportunidad que no pudo rechazar lo colocó nuevamente en nuestro país. De las cosas más poderosas de su historia no es solo lo que dejó atrás, sino lo que eligió construir después. Un día Héctor decidió escucharse, soltar lo que le daba mayor seguridad, que era un empleo, y comenzó un camino totalmente nuevo, el cual es un negocio auténtico y lleno de sabor a México, una elotería. Esa decisión, que para muchos podría parecer un paso controversial, representó una nueva aventura y un nuevo camino para él, su familia, pero sobre todo para su rumbo de vida. Hoy Héctor nos comparte lo que ha logrado, las caídas que pocos están dispuestos a confrontar y cómo se ha transformado ese sueño que para muchos es convertirse en un emprendedor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Caídas y Logros. Héctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Luis. Muchas gracias a ti por el espacio y con mucho gusto aquí estamos presentes contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, de todo lo que hemos platicado a lo largo desde que nos conocimos, hay una frase que me gustaría que indagaras en ella. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué quieres decir con eso? No, bueno, yo creo que es parte de mi formación. Siempre lo escuché de mis maestros, lo escuché de mis guías en su momento, sobre todo en la parte de la adolescencia. Y creo que esa parte siempre me ha marcado y me ha comprometido. Podemos decir muchas cosas. De hecho, soy un apasionado de la palabra. Creo muy fuertemente en el poder de la palabra, de la fuerza creadora que tiene. Sin embargo, el ejemplo al final del día arrastra, ¿no? Lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer es lo que está enseñándole al mundo de quién eres en realidad y sobre todo lo que va dejando escuela a tu alrededor, o de quien viene, en este caso incluso atrás de ti, como pueden ser otras generaciones y en particular pues tus hijos, ¿no? El ejemplo es el que te puede impulsar. Claro. Oye, y algo que me pareció muy interesante acerca de tu trayectoria es que desde la secundaria preparatoria ya estabas mostrando signos pues de emprendimiento, si lo queremos ver así. ¿Cómo fue esta etapa de liderar un tema de periódico escolar, de estar de misiones, ayudando a más gente? Porque pues básicamente el emprendedor siempre busca, pues una, dar más empleos, ¿no? Y otra, pues impactar en la comunidad en la que está. Entonces, ahí, ¿cómo fue tu desarrollo que te encaminó hasta donde estás hoy? Pues sí, yo creo que justo el emprendimiento es, a veces creo que de repente se voltea a ver el emprendimiento únicamente como este generador de riqueza o entrar en el juego financiero, ya sea de producir, de comercializar, etcétera, ¿no? Emprender nada más hablando en el ámbito de los negocios. Creo que viene de más allá, o sea, tiene que estar conectado contigo, con tu esencia, con lo que eres, con lo que crees. Y la verdad es que pues a mí yo recuerdo desde niño, siempre me ha gustado pues, generar cosas, ¿no? Creo que no le tengo miedo a arrojarme, esa es una parte, que luego tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque pues digo, tomas decisiones, te lanzas, lo haces, a veces resulta y a veces también, nada más que a veces resulta de una forma distinta como lo esperabas, que esa es la parte que el emprendedor o la emprendedora siempre tiene que tener, creo, muy claro. Cuando pareciera a lo mejor una cuestión menor, pero justo cuando yo estaba en preparatoria, estaba en una escuela que era pues, muy, muy tradicional, en un sistema tradicional de educación en su momento. Tuvimos toda la apertura por quien en ese tiempo era nuestro director para ir innovando. Entonces, el hacer un periódico que, recuerden, pues estaba hablando en los 90s, ¿no? Casi llegando a los 2000, pues no había esta parte del internet, no había las redes sociales. Entonces, el generar un periódico estudiantil conectaba y comunicaba a esa parte. Entonces, yo recuerdo cuando esa primera generación que formamos de generar un periódico, pues veías el cambio, veías la comunicación entre los salones y pues ese tipo de cosas pues definitivamente me marcaron, me dieron la oportunidad de aprender.
he tenido la oportunidad de tener excelentes maestras y maestros en todo ese tipo de oportunidades. Conoces a gente que al igual que tú quieren hacer algo diferente por cambiarlo. Entonces, cuando ves los cambios y cuando empiezas a ver esos logros, pues eso te motiva y considero que te impulsa pues a seguir como tratando de crear más cosas y arriesgándote a hacer más. Sí, la verdad es que está muy interesante porque es un camino que muchas veces se piensa que está fácil, pero no, conlleva muchísimos obstáculos que si estás dispuesto pues a llevarlos a cabo y atravesarlos, pues generalmente te va bien. Pero antes de llegar al punto medular que es la elotería, ¿tuviste antes otros emprendimientos? Pues considero que sí, si lo vemos desde ese punto de vista de emprender proyectos, sí. O sea, he tenido, digo, desde la parte social, ¿no? Que hemos tenido escuelas de liderazgo, en la parte a lo mejor ya profesional, sí, con una consultoría de capacitación, de formación, que es una parte también que me apasiona. En temas como de negocios, ya entrando un poquito más a eso, te platico que en el caso de mi familia, mi papá formó un negocio hace ya más de 20 años, ¿no? Dedicado a la tecnología y hubo un tiempo en que inicié con mi negocio también en esta parte, pues la familia se ha dedicado como que a eso durante ya muchos años, pero está más orientado a la parte comercial, o sea, comercializar con toda esta parte de la tecnología, de insumos, etcétera. Sin embargo, bueno, luego te das cuenta que pues la parte de la tecnología no va conmigo, pues no es un tema como que está en mi ámbito, lo seguías pues porque creo que eso pasa muy seguido, ¿no? Estás en una familia donde a lo mejor ya vienen realizando actividades que pareciera pues ya un éxito porque les están dando los resultados tal vez a tus papás o a alguien en tu familia y tú dices, bueno, pues es el camino que debo de seguir. Y bueno, después vienen las preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿ese es el que tú quieres seguir? ¿O es el que ya le funcionó a otros que ya hicieron ese camino? Que ese ejemplo ya te arrastró, que te puedes llevar ahí cosas muy buenas, muy productivas y que a lo mejor es momento de ahora hacer el tuyo. Está muy padre ese camino porque tenemos algo en común además, tú y yo, que es que somos abogados, ¿no? Y no lo sabía. Pero, ¿qué es? O sea, con base en todo lo que viviste en secundaria, preparatoria y esta parte de emprendimiento a la corta edad por parte de tu papá, ¿qué te hizo estudiar Derecho? ¿No? O sea, ¿por qué decides tomar ese camino? Claro. Fíjate que cuando estuve en tercero de preparatoria, sí tuve de las grandes decisiones que podríamos decir hoy que he tomado, que tomas cuando en la vida, una de ellas es pues el que estudiar, ¿no? Y recuerdo que mis dos alternativas era comunicación o derecho. Las dos me gustaban mucho. A la fecha, la parte te digo, del poder de la palabra, me gustaba mucho en preparatoria, toda la parte de teatro, de pintura, de literatura. De hecho, yo estuve becado en la Ibero Torreón, estuve becado por eso, por esa parte cultural. Entonces, era una parte también como que muy, muy fuerte, que me gusta mucho y me gusta a la fecha. Y por otro lado, me llamaba la atención el estudio del derecho, ¿no? Tenía maestros muy buenos en este tema, gente que admiraba, que eran abogados. Y había en ese momento, en ese tiempo, tenía una inquietud política, ¿no? Entonces en ese tiempo, como estamos hablando en preparatoria, me gustaba la política porque vi a la política en ese momento como un camino para poder servir a las demás personas. Como tú lo mencionaste, en preparatoria estuve muy metido en los apostolados, en las misiones, en la Sierra de Durango, en las comunidades de escasos recursos. Me gusta mucho trabajar en esa parte. Entonces, de repente, como que en mi película era, bueno, pero es que en la política puedes ayudar a más personas de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, por esa fue la decisión por la cual me fui por esa parte. Creo que más por un tema público. Porque, te soy sincero, desde el inicio de la carrera, la parte como del litigio entre personas, estaba en el sector privado, no me gustaba mucho porque pues, no me gusta mucho como que el conflicto, ¿no? O sea, empezábamos esta parte de derecho familiar, no me gustaba como que tanto. Luego haciendo prácticas me envían una vez a un penal y menos. La primera vez que salí dije, no me gusta.
Y, sin embargo, encontré en el derecho público, todo el estudio del derecho constitucional, el derecho administrativo, sí encontré más un ámbito apasionante, muy padre, que luego me sirvió mucho para algunas funciones que desempeñé dentro de la función pública. Entonces, la verdad es que también me gusta muchísimo esa parte, pero sí desde desde ese ámbito público. Órale, ¿y en qué momento sentiste que se activó esa chispa de emprendedor? O sea, porque yo, por ejemplo, en mi historia lo tengo muy claro y fue derivado de un viaje que tuve. ¿Tú en qué momento dijiste, quiero emprender? A lo mejor no sé cuánto te tardaste, me gustaría saber desde que nació esa chispa hasta cuánto o sea, en qué momento lo haces, pero en qué momento surgió. No, yo creo que siempre lo he traído. O sea, yo creo que desde niño y adolescente y joven, aunque he desarrollado algunas actividades, ya sea profesionales, académicas, sociales, etcétera, siempre ese gusanito, esa inquietud de generar, de hacer dinero, de hacer negocios, de hacer venta, eso me ha gustado. O sea, siempre me ha gustado. Te digo, lo traigo también con mis papás. Y eso es algo que yo recuerdo que desde niño vendía dulces, me ponía de acuerdo con los amigos de la esquina en la privada que vivíamos y vendíamos aguas frescas. Siempre, o sea, el dinero siempre ha sido como un atractivo padre de cómo generarlo y cómo crearlo, ¿no? Ya a lo mejor había tenido otras ideas, sin embargo, ya tenía varios años que tenía como que esta idea de generar algo como lo que ahora estamos haciendo, que es la lotería, y bueno, pues llegó un momento en que lo fui madurando más. Digo, este mundo de las ideas, yo creo que todas las personas tenemos ideas, ¿no? O sea, todos creemos que tenemos como la idea de algo que puede funcionar. Y al final del día, la prueba de fuego va a ser llevarlo a la práctica. O sea, podemos tener muchas ideas, sin embargo, el reto o lo complicado es pasar de la idea a la realidad, ya a llevarlo a cabo. A la acción. A la acción. Y una pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿por qué una elotería? O sea, porque digo, yo desde chico compraba un elote y no es como que vayas a un local. O sea, yo iba a un carrito que estaba en la esquina, en una calle transitada, y pues ahí estaban las clásicas ollas y todo esto. Pero, ¿por qué una elotería? O sea, ¿qué pasó? Yo creo que la primera, y me lo preguntan seguido, la primera respuesta de entrada es porque me gustan los elotes. O sea, eso es como que lo que te podría decir. Me encantan los elotes, soy elotelover siempre. Quien me conoce de muchos años saben que es algo que me gusta, disfruto mucho de nuestra gastronomía mexicana. Por mi trabajo he tenido la posibilidad, la gran oportunidad de distintos trabajos que he tenido, de viajar por todo el país. Conozco todo el territorio mexicano, conozco los 32 estados, conozco la mayoría de las ciudades más icónicas de esos estados. Entonces, en este recorrido durante varios años de trabajo, yo recuerdo que siempre llegaba, y a donde llegara, iba a la placita de Tuxtla, la placita de Tijuana, la placita, iba a comer algún elote, ¿no? O esquites, como le dicen, sobre todo en la parte del Bajío del centro. Entonces, es algo que de entrada me gusta. ¿Por qué también en la lotería? Porque te digo, ya había a lo mejor ya había emprendido o ya había hecho temas de negocio en otros ámbitos. Sin embargo, quería explorar en la gastronomía, quería explorar en el sector servicios y en el sector de alimentos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque me gusta. O sea, es una parte que creo que es muy importante para todo emprendedor. Tienes que conectar con lo que a ti te gusta hacer. A veces lo que a ti te gusta hacer pareciera hasta absurdo de cierta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, platicas ahorita el caso, ¿no? De cómo dedicarte en temas de cuestiones sociales, incluso de administración pública y demás. Pero también me gusta cocinar. O sea, es como que a veces las personas nos fragmentamos. O sea, es decir, los roles se convierten en una máscara a veces muy fuerte, que decimos, soy esto, es decir, soy abogado, o soy padre de familia, o soy profesor, o soy emprendedor, y pensamos que el ser uno deja de lado otros. Entonces, cuando nos clavamos solamente en vivir esa única máscara o en ese único rol, estamos incompletos. Creo que yo de repente escuché a un especialista en psicología justo que decía eso, ¿no? Decía, es que nos fragmentamos las personas cuando tenemos que integrarnos.
Y justo, pues dije, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me gusta. No sé, para mí la comida, el cocinar, que lo he hecho también siempre en las familias, en los amigos, me gusta reunirnos, ya sabes, el asador, todo eso. De hecho, para mí lo difícil era, ok, me gusta la gastronomía, quiero entrar a un negocio de alimentos, pero ¿en qué? Y bueno, ahorita ya entramos en este primer proyecto, que es el de la lotería. Pero para mí el cocinar, a mí incluso cuando he tenido trabajos que son estresantes o demandantes, yo llegaba a la casa a veces a cocinar. Para mí es desahogarme, es como desestresante, porque es algo que disfruto mucho. Tú si vas a mi casa, que es tu casa, si estamos en una reunión, para mí, el cocinarte, el prepararte un corte de carne, prepararte algo, lo hago con mucho gusto y lo hago por servir y por consentir a las personas, a mis hijos. Es decir, me gusta hacerlo. Entonces encontramos en este proyecto de la lotería, creo que ya hilamos dos cosas, ¿no? Una es, que me gusta mucho lo de los elotes, las garnachas, todos esos antojitos, son muy antojadizo. Y por otro lado, pues, el cocinar. Entonces lo que quería hacer era un proyecto en el que pudiéramos integrar esta parte de riqueza gastronómica que tenemos en México, la tenemos en muchas cosas, ¿no? Desde lo más sofisticado hasta lo más simple. Entonces quería cómo logramos el antojito del elote, los doritos, las aguas frescas, los nachos, cómo podemos integrar y además cómo podemos modernizar ese concepto, que eso fue lo que traté de hacer en la lotería, ¿no? Uno, tenemos algunas reglas, ¿no? Lo primero es, usamos solamente productos mexicanos. Entonces, la lotería es como un homenaje a esa gastronomía mexicana en su modalidad de antojitos, ¿verdad? Pero más que nada es un lugar. Pensamos en la lotería como un lugar donde puedan pasar las personas, las familias, momentos agradables. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, cuando te encuentro, tú vas con tu familia, con tu esposa, con tus niños, y me gusta muchísimo recibirlos en la lotería, verlos. Pero ese es un ejemplo. Ahí vamos ya a algo más profundo, el por qué. Cuando yo llego al negocio y te veo, por ejemplo, con tu niño comiendo ahí en la mesita y están en el esquite a mediodía, están en la tarde tranquilos, a gusto, con tu niño súper pequeño que ya llega y solo lo pide. Ese momento, por ejemplo, de verlo, para mí un lugar donde ustedes le estén pasando bien, para mí es muy satisfactorio. Eso es lo que buscábamos. O sea, nosotros no era como, vamos a hacer elotes y vamos a venderlos. No. Es como cuando volteo en el negocio y veo que hay novios, hay papás, hay familias que llegan completas, hay amigas, hay amigos. Entonces, como que es un punto de encuentro donde pues, la gente se la va a pasar bien y nuestra intención es consentir a las personas que van, aunque sea por un ratito. No, y está muy padre esto que dices, porque sí, el ir a la lotería es muy, muy rico. La verdad es que también el modelo que tienes de esquites, elotes y todo esto es muy atractivo, pero hay algo disruptivo que yo vi desde el inicio. Y de entrada fue que compraste o pusiste el local como en pues es una caja gigante como si fuera de estas que mandan en barcos, ¿no? O sea, ¿por qué decidiste tomar esa decisión de un contenedor? ¿Por qué lo hiciste así? Porque está muy disruptivo, está muy padre. No está en un local a pie de calle, no está nada, está en una plaza. Pero eso creo que me pareció una genialidad. Pues mira, cuando hicimos el proyecto, tenía ya algún tiempo, algunos años, incluso primero planeándolo, ¿no? Me lo imaginaba un lugar así, me imaginaba qué productos, cómo podíamos traernos eso que está padre en Culiacán, cómo podríamos eso que está en Monterrey, cómo podríamos integrar y luego tropicalizarlo un poquito aquí, en este caso en la Laguna, que es donde ha iniciado. Y luego el segundo debate era en dónde nos ponemos, ¿no? Porque pues era el primer punto de donde vamos a iniciar este proyecto, ¿dónde lo ponemos? Entonces buscamos de repente un sector y luego otro, pero a ciencia cierta, digo, una cosa es tenerlo en la mente y en el papel y el plan ejecutivo, y otra cosa es ya probarlo en la realidad de cómo te va a pegar con tu mercado. Y por eso optamos por una plaza comercial. Fue lo primero. Dijimos, bueno, voy por una plaza comercial donde pues allá confluyen de diferentes tipos de clientes, ¿no? Edades, sexo, de todo. O sea, ahí van mamás, van hijos, van jóvenes, va de todo. Y un poco ir conociendo tu mercado, que eso creo que es yo creo que es uno de los temores básicos del emprendedor, ¿no?
Y la otra es, bueno, ya cuando vamos a meternos a la plaza comercial, dije, no puede estar de entrada adentro, en un local, porque pues no nos conocen. O sea, es decir, vamos a empezar. Y siempre la forma, no sé, es lo que te digo, que la cocina es la que nos une. Siempre en una casa tú puedes gastarte lo que quieras en el jardín, en la sala, en el centro, el corazón de las casas. Siempre es la cocina, ¿no? Vamos a la casa de la abuelita, es la cocina. En nuestra casa es la cocina. O sea, siempre es como... Y algo así quería contagiar, ¿no? Entonces dije, vamos a ponerlo... Pues, rentamos una isla, que no sabes la cantidad de retos logísticos que es tener comida en una isla. Pero bueno, ya los fuimos sobre la marcha. No, de hecho me acuerdo, nada más para hacer esta aclaración, que una vez... O sea, yo cuando recién lo inauguraste... Uh-huh. Habían mesas. Uh-huh. Y me acuerdo que uno de los retos a los que te enfrentaste fue de, ya me quitaron las mesas porque el local de al lado o la isla de al lado ya como que se quejó. Y yo lo que decía es, ¿cómo frenan algo que trae más gente? Te da incluso más visibilidad a ti como locatario que está al lado y lo único que haces es, no, que lo quiten. Sí. O sea, estos retos que muchas veces no los tienes en el radar. ¿Y cómo lidias con eso, no? Y sí, pues justo, yo creo que nos pasa a todos, sobre todo en Latinoamérica, está muy pegado esa parte. Y fíjate, yo pienso que al revés, vas a ciudades ya de mucho desarrollo como Monterrey, como Guadalajara, en Ciudad de México lo ves muchísimo, que es, tú quieres lámparas y vas a un sector del centro y calles nada más de puras lámparas. Quieres instrumentos musicales y todos pegados, porque al contrario, ahí entre más haya, pues el cliente va a ir y pues ya escogerá uno u otro, ¿no? O sea, yo creo que esa parte de decir, es siempre, creo que un reto, ¿no? El pensar que si el otro vende, tú no vendes, es una limitante que tenemos en Latinoamérica y no debe ser así. Creo que todos podemos vender y a todos nos puede ir bien. Entonces, bueno, en nuestro caso era, pues bueno, vamos ajustándonos a las reglas de en este caso, la plaza comercial, lo hicimos así y bueno, después tratamos como que de irlo venciendo, porque luego la misma gente se iba juntando y gracias a Dios, pues teníamos filas muy grandes. Y pues bueno, son de los retos que vamos sorteando. Luego ya los mismos clientes te van diciendo, oye, ¿y no tienes otra sucursal? Oye, ¿y no tienes otros locales? Entonces el mismo cliente te va dando como una pauta de lo que le va interesando en cómo se puede ir expandiendo el negocio. Y eso me resulta muy interesante, además de que pues felicidades, porque la gente ya cuando reconoce un negocio y quiere más sucursales, pues te está gritando algo, como crecimiento. Pero creo que también hay que tener mucho cuidado en ese crecimiento, ¿no? Porque a mí me pasó en su momento. Yo por querer crecer muy rápido, a lo mejor no cuidé, porque ahora es partirte en más, si lo llamamos así, locales o sucursales. Entonces ya la atención que tenía 100% es como los hijos, ¿no? El primer hijo tiene el 100%. El segundo, por más que quieres, ya no puedes, porque tienes que ver al primero y al segundo, y etcétera. Entonces, ¿tú cómo estás evaluando este progreso de crecimiento? Pero más que nada, ¿cómo lidias con tus miedos? Porque al final del día está muy satisfactorio el saber que te están reconociendo una gran labor que estás haciendo, que es vender elotes deliciosos y esquites. Pero también el tema de a qué miedo te estás enfrentando, porque supongo que también hubo un miedo cuando te aventaste a ponerle lotería. Eso me gustaría indagar ahí, o sea, porque muchos emprendedores lo tienen y por eso no dan ese paso, ¿no? Entiendo que hay muchos factores como es que no tengo los recursos, es que es bien fácil decir cuando... Y a veces no sabes, a veces hay que pedir prestado, a veces tienes que apalancar, a veces existen otras cosas porque tienes que iniciar con algo. ¿Cómo fue el inicio de la lotería y qué miedos te estás enfrentando nuevos que decías, ay, ¿qué hago? O sea, si nos expandimos, ¿ahorita cómo está? Sí, yo creo que cuando vas apenas a arrancar un proyecto, siento que el temor es, ¿va a pegar o no va a pegar? Yo creo que ese es el temor de cualquier emprendedor, ¿no? Es decir, yo recuerdo que proyecto yo decía, te digo, durante varios años me imaginaba hacer un negocio como este y luego ya faltando 2 años antes de abrir la lotería, ya lo tenía como más aterrizado y luego el último año ya... Hasta que te pones a hacer realmente tu proyecto ejecutivo, o sea, donde dices qué somos, qué no somos, cuál es nuestro enfoque de mercado.
haz un menú. O sea, porque desde que tú lo traes en la mente, a que ya lo empiezas a escribir, empiezas como a decir, no, es que esto es demasiado, o esto no, o esto sí, o ya es cuando empieza a tener realmente forma. Y aunque pareciera que no, nada más de las ideas, a plasmarlo en un papel, ya entras el primer reto que tienes. Luego ya lo tienes y luego hacer como una proyección. Digo, una proyección financiera con las posibilidades que tienes, ¿no? Porque habrá personas que ese es otro reto. Luis, hay personas que ya vienen de familias o de contextos que les es más fácil tener herramientas porque ya traen un bagaje, porque tienen a quien preguntarle. Es decir, imagínate tú que alguien que ya tiene 10, 20 sucursales de X negocio y tú quieres poner, aunque sea de otro tipo, un esquema similar de negocio, pues ya tienes quien te puede decir, mira, hazle así, evita estos errores y demás, ¿no? Pero cuando no tienes esa referencia, pues es tú y lo que puedas encontrar en los podcasts, ¿no? Casi creo. No, lo importante es que ahorita ya hay muchísima información, que esa es otra parte, ¿no? Creo que sí tenemos que apostarle mucho a nuestra capacitación, al conocimiento y a la actualización, sobre todo cuando no estudiaste para eso, porque pues no es nada más que se me ocurrió y ahora voy a ponerlo. Necesitas técnica para hacerlo. Es lo similar, a lo mejor pongo el otro ejemplo cuando he estado en sector público, ¿no? Hay personas que piensan que cualquiera puede llegar y gobernar, y no. O sea, necesitas técnica, necesitas también estudio para eso. O sea, a lo mejor no bastan las ganas. Necesitas saber metodología para poder analizar las cosas, tomar las mejores decisiones en función al mayor número de personas. Creo que pasa lo mismo en los negocios. Es decir, para que algo sea rentable, tienes que pues, tener conocimientos básicos de administración, de marketing, de relaciones humanas, que creo que esa es la parte de cualquier persona, ¿no? Sobre todo los emprendedores, pues cómo liderar los equipos de trabajo. Entonces, sí, pues el primer reto que me enfrenté fue bueno, ¿va a pegar o no va a pegar? Cuando abrimos, y gracias a Dios desde el primer día y la primera semana, tuvimos casa llena. O sea, gracias a Dios. O sea, ver tu negocio con una fila es un regalo muy bonito que te da Dios. O sea, es algo maravilloso que te da Dios. Y que es como que una palmadita de, por ahí va, ahí va. Vienen muchos retos, pero ahí vas bien. Y el otro es, ahora sí, como ahorita lo comentaste, ¿no? ¿Qué sigue? Te expandes, no lo haces, ¿qué falta? Y ahí es donde te digo, necesitas adquirir información, necesitas formarte, necesitas capacitarte para que esos siguientes pasos los des con técnica, con conocimiento. Sí, y además también tener como el famoso Excel, ¿no? O sea, tienes que tener tus números súper cuadrados, porque aquí hay algo que yo me di cuenta con el tema de los negocios, y es que muchas veces decimos, está entrando dinero a la caja, y ya piensas que es tuyo, ¿no? O sea, como que es, perfecto, hoy vendí tanto, hay que gastarlo. O sea, es mío. ¿Tú cómo lidias con la caja? O sea, ¿cómo la administras o cómo? Porque es un error muy común de los emprendedores, que ya creen que eso es suyo y no. Y a mí eso de verdad me costó bastante entenderlo porque pues a veces me lo gastaba y era como, no, esto era... O sea, si no reinviertes, si no lo diriges a otro lado, ¿tú cómo convives con tu caja? Sí, pues yo creo que lo primero era sacar cuáles son tus gastos, ¿no? Tus costos, yo creo que era como que algo básico desde que justo cuando antes de abrir hice un cálculo de decir, a ver, la renta me cuesta tanto, la nómina me cuesta tanto y pues, o sea, es decir, las redes sociales, o sea, todos los gastos, el contador, los impuestos, tienes que hacer una lista de todo lo que vas a gastar y decir, ok, eso es lo que voy a gastar. Y mi servicio, mis productos tienen y sacar el margen de ganancia de los productos. Luego a veces lo malo es que creemos que la ganancia de tu servicio, tus productos, ya es tu ganancia y no. O sea, todavía de ahí, bueno, lo empatas con tus costos y decir, bueno, entonces yo necesito, pues mi punto de equilibrio es tanto, ¿no? Entonces yo tenía claro cuánto necesitaba vender al día, para que al menos el negocio no tuviera las pérdidas, ¿no? Y gracias a esa parte, pues la pudimos tener. Y el reto luego era bueno, pero y luego
de expansión y luego para ti y luego, o sea, sí esa es lo que te comentaba ahorita. Cuando no traes esa preparación administrativa, o sea, yo no estudié administración de empresas, no estudié finanzas, soy abogado, una maestría en gobierno, entonces digo, a lo mejor pues ya en la edad vas aprendiendo un poquito, ¿no? Sin embargo, pues no es lo mismo como para una persona que profesionalmente pues a lo mejor se preparó para eso o que ya trae pues ya esa trayectoria en su familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, Héctor, una pregunta. ¿Tú sientes que el ser emprendedor es para todos? No. Y cada vez estoy más seguro que no. No. Y te lo digo, he sido esa parte, he sido consultor o soy consultor en la parte de desarrollo humano, de conferencias y demás. Es una forma de ganar dinero, de ganarte la vida, de desarrollarte. He sido empleado. O sea, he cumplido con jornadas laborales, objetivos medibles y ya sabes, y he sido emprendedor. Entonces, definitivamente son caminos distintos. Creo que todo depende, y ahí nos metemos más, como insisto, a la parte de tu esencia, de quién eres y qué quieres lograr y cómo quieres vivir. Creo que lo más importante es qué quieres lograr y cómo quieres vivir. Y los emprendimientos tienes que moldearlos a tu estilo de vida, o sea, si el estilo de vida que pretendes. Porque, por ejemplo, ahorita el emprendimiento de los alimentos, pues tú has estado también en algo así. Son muy demandantes, son muy gratificantes, son muy nobles en muchos sentidos, pero son muy demandantes, ¿no? Entonces, si no generas sistemas en que tú puedas, o sea, que el negocio pueda funcionar sin que dependa de ti totalmente, vas a ser esclavo toda la vida de un negocio de alimentos, ¿no? Entonces, como que esa parte, sí. Otra, cuando yo tenía empleo, pues trabajaba de lunes a viernes, en el mejor de los casos, a veces de lunes a sábado. A veces sí tenía mi empleo anterior, justo en la Ciudad de México, sí estaba un poquito muy demandante. Yo recuerdo que salíamos a las 10 de la noche, era un trabajo muy intenso. Empezamos temprano, a veces era un trabajo muy intenso, pero por muy intenso, tú el sábado y el domingo los tenías. O el día festivo si los tenías. Ya sabes, ¿no? Entonces tú piensas a veces que cuando tengas tu negocio vas a tener más tiempo. Pues de entrada yo le diría a cualquier emprendedor que eso es un error, ¿verdad? No es así. De hecho, te vas a casar con tu proyecto. Entonces sí creo que quien no esté dispuesto a renunciar a esa parte, a lo mejor sobre todo no toda la vida, pero sí va a haber etapas, ¿no? O sea, es como un niño. O sea, entre más pequeño, pues más tiempo necesita de que estés apoyándolo. Entonces sí creo que no es para todos porque emprender implica mucho valor y mucha determinación. Si me preguntas hoy cuál es el ingrediente necesario para el éxito en el emprendimiento, es determinación. O sea, es un compromiso que tú tienes de que va a funcionar porque tú vas a poner todas las condiciones para que funcione, ¿no? Y en el camino te vas a topar con muchísimos obstáculos, muchísimos. Desde el momento que lo estás creando, el primer obstáculo que vas a tener es en tu mente. Esos temores de si va a funcionar o no va a funcionar. De buscar emprender por el motivo correcto. Que eso también es importante. O sea, decir, ¿para qué quieres emprender? Entonces, si no lo haces por el motivo correcto, te va a costar mucho trabajo llevar a cabo tu emprendimiento, ¿no? O sea, llevar a cabo este proceso, porque en ese proceso va a haber muchas pruebas. Y justo en el momento en que rompiste de tener la idea a llevarla a la acción, ¿qué fue lo que tuviste que quitar de tu mente? Porque existe mucho este síndrome del impostor, ¿no? En donde, una lotería, perfecto, va a pegar, y al día siguiente es como, ¿para qué? ¿Para qué me desgasto si no sé si va a funcionar? Sí. O, ¿y si no me compran? Pero pues ya también está muy famoso el de la esquina, como ¿para qué? ¿No? Estas cosas que nos pasan comúnmente en todos los negocios que yo he estado, pasa. ¿Tú cómo lo vences? O sea, ¿cómo dijiste, a ver, ya, dejo esto en paz y acciono? Pues yo creo que es darme la oportunidad. O sea, la oportunidad me la estoy dando a mí. Es decir, el emprender este proyecto es un sueño que yo tenía desde hace mucho. O sea, yo tenía, y todavía me falta, como lo he visualizado y como lo he imaginado,
Estoy en proceso. Sin embargo, es un sueño que tenía, como algunos otros en los cuales le he apostado fuerte. Algunos han salido, algunos no han salido. Pero creo que mi filosofía personal es, no me he quedado con las ganas de intentarlo. Al menos con eso sí te puedo decir que pues el día de mañana le voy a decir, bueno, pues lo intenté, uno. Y dos, le puse toda mi pasión, todas mis ganas y todas mis capacidades. A lo mejor esas capacidades pueden estar limitadas por lo que decía ahorita, a lo mejor la ausencia de conocimiento, el contexto, en número de cosas. Pero mi voluntad no ha estado limitada. O sea, es decir, las ganas, el querer hacerlo, la disposición para poder mejorar han estado. Entonces, creo que con eso, o sea, es ser fiel a lo que tú quieres hacer y ser fiel contigo mismo, de decir, lo voy a intentar y pues voy a estar en la raya hasta... Porque en el proceso lo voy a vivir. O sea, es decir, el proceso de que decir, bueno, es una idea, es un sueño que tenía, lo hice y yo merezco apostar a hacerlo, ¿no? No irte el día de mañana y quién sabe qué hubiera pasado, quedarte como que con eso. Creo que eso es lo más importante, porque si te enfrentas a muchísimos retos, muchísimos, y creo que los primeros es la resistencia y a veces el no estar comprendido por tu contexto. Imagínate, yo cuando venía a la administración pública y luego abres un negocio y lo de lotes, como que la gente, como que, ¿por qué? ¿Verdad? Aunque no supieran que yo hace muchos años era algo que yo quería. Ya te platiqué las razones. Pero pasa muy seguido. Hace poco un joven se acercó ahí conmigo ahí en el negocio. Está por abrir un negocio, bueno, eso me lo comentó, me llevó, no sé por qué me empezó a, oye, ¿cómo te ha ido? Y me empezó a preguntar algunas cosas. Le compartí un chavito, tendrá 20, yo le calculo unos 22 años, calculo. No lo conozco, él llegó ahí y ya me enseñó traía en su iPad todo su proyecto, sus renders, dice, fíjate que voy a poner negocio de esto y esto y lo otro. Y me pareció bien, le hice algunos comentarios, sobre todo de la logística y de la plaza y del mercado. De pronto me llamó cuando me dice estoy por presentárselo a mi papá. Dice, porque pues, por un tema de que necesito ahí la firma, pues ya sabes, ¿no? Para poder rentar, que te piden 1000 cosas. Es que digo, son pequeños retos que, híjole, a veces en ese pequeño o gran, ahí se queda el emprendimiento. A veces no conseguir quién sea tu aval para poder rentar un local, ahí se queda. Y entonces me dice, se lo voy a presentar a mi papá. Dice, aunque él me va a decir que para qué firmo ahorita, que para qué me comprometo, si eso, él no va a entender que quién me va a decir que no van a pagar por ese producto. Entonces yo le dije al chavo, le dije, mira, si es tu sueño, tú tienes que seguirlo y tienes que estar consciente que no tiene que ser el sueño de los demás, para que cuando tu papá se te llega a decir que no se puede, no lo juzgues. Él no trae en la cabeza y no trae en su corazón el sueño que tú sí traes. Entonces tú tienes que apostarle a eso. Y creo que esa parte tenemos que ser pacientes, ¿no? No sentirnos y no agüitarnos porque los otros nos dicen, no va a funcionar, porque sí te lo dicen. O sea, te dicen, no te va a funcionar, o este color no, o esto. Entonces todos esos miedos, si de por sí tú ya traes lo suficiente, te ponen otros, es bien complicado. Pero merece toda la pena vencer ese desafío. Híjole, diste en un punto medular del ser emprendedor. Creo que a todos, si no es que a la mayoría, porque a mí también me ha pasado, es este tema de que tu círculo más cercano comúnmente es quien más desconfía o que no te da ese aliento para iniciar, ¿no? Y ya después cuando te ven en otro escalón o lo que sea, ya ahora sí quieren. Pero eso pasa muy comúnmente y es algo muy padre de decírselo a los que quieren emprender, que es más común de lo que parece y que no se sientan mal y que muchas veces, como tú dices, es tu sueño. O sea, claro, tiene que ser algo lógico. También no vas a presentar un proyecto que sabes que posiblemente no te va a funcionar. Pero sí creo fielmente que si tú tienes un propósito de vida y eso es lo que quieres perseguir, sé que no es fácil porque ya dimos con este tema de que no es para todos, pero sí tienes como ciertas, o sea, si tu corazón y tu mente están ajustados a que por eso vas, es más fácil que funcione a que si te comes todas las dudas que te están diciendo todos. De, oye, ¿cómo? Lo mismo que platicábamos, ¿por qué elotes? O sea, es un negocio muy fácil, dirían muchos. Pero la verdad es que cuando piensas y te concentras en que el grano tiene que estar al punto, en que, o sea, son muchas cosas que pasan tras bambalinas.
A mí lo que me gustaría preguntarte también en esta etapa que pasaste para ponerle lotería y que seguramente muchos querrán saber es con cómo fueron los recursos con lo que lo pusiste, porque ahorraste o pediste un préstamo o te apalancaste o alguien confió en ti y le apostó. ¿Cómo es? Porque creo que también existen ciertas vías que se pueden explorar para que no también sientas es que yo no tengo dinero. Bueno, pero es que hay formas de moverse. O en tu caso, ¿cómo fue? Yo, como te decía, anteriormente estaba en la administración pública. Tú siempre sabes que en esos sectores, como entras, sales, ¿no? Entonces digo, siempre he estado acostumbrado a justo. O sea, ya sabes que entras, ya sabes que sales. Entonces un poco te prepara, ¿no? Y aparte esto te lo da ya a los años. Antes no lo hacías. Por un lado. Por otro lado, en ese sentido, pues sí vas ahorrando algo o te vas preparando. O sea, si en tu esquema, por ejemplo, habrá mucha gente que ahorita nos está escuchando y está trabajando y a lo mejor dice, el día de mañana me voy a jubilar o el día de mañana pues ya sé que voy a salir, pero voy a recibir una liquidación o a lo mejor no, en el esquema, en la forma que yo estoy trabajando, pues nada más dependo de mis recursos. Sea cualquiera, si tú tienes un proyecto de emprendimiento, creo que tienes que ir visualizando de dónde vas a tener la liquidez, porque definitivamente cualquier negocio la va a necesitar siempre. Entonces yo lo que fui haciendo un poco previo, años años anteriores a la apertura, pues a lo mejor fui un poquito adelantando con ciertas cosas, ¿no? A lo mejor mientras que tenía el empleo, ¿qué hice? Pues todo el tema de branding, por ejemplo, ¿no? O sea, esa parte la adelanté porque la adelanté en tiempo y la adelanté en costo, ¿no? Porque digo, tenía un ingreso, entonces el ingreso pues, de mi sueldo pues iba pagando ahora a una agencia que nos hiciera el branding, que nos hicieran el diseño, ciertas, por ejemplo, la máquina, que era lo más costoso, que dices, no, pues invertimos en una máquina de helados, que era más, pues ni modo, ¿sabes qué? Ahí a meses, sin intereses, ¿no? La saqué y poco a poco la fuimos pagando, pero eso era previo, cuando todavía tenía mi ingreso. Entonces, eso sería una sugerencia que si tú te pones en fecha, yo voy a abrir tal día, tal año, tal mes, antes, cómo desde tu trabajo o desde lo que actualmente tienes vas construyendo esas bases, ¿no? O sea, le vas aportando, porque ya es que no, a lo mejor es en liquidez o a lo mejor es en especie, depende del emprendimiento que vayas a hacer. Hay negocios que a lo mejor ir haciéndote así de cosas, te puse el ejemplo de la máquina, no le pasan a una máquina si no tienes un tiempo ahí guardada, nada, puedes comprar el refrigerador, puedes comprar cosas. Y ya yo siento que hasta tu cerebro, tu mente dice, ya se va haciendo real, ¿no? Yo cuando llegó el primer refrigerador, ahí lo tenía y dije, ya está, todavía no tengo muchas cosas, pero ya tengo el refri. Entonces, cuando me llegó mi portafolio de diseño, dije, ya tengo mi negocio, o sea, porque ya lo visualicé, ya lo tengo y sí me representa como yo lo quería. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que te van motivando y van materializando tu proyecto. Y pues tú sabes que muchos especialistas o gurús financieros siempre dicen que tienes que apartar una parte para ti. Entonces yo no entendía, es que te tienes que pagar primero a ti, ya ves que eso ya es muy conocido, ¿no? Algunos hablan del 10, unos hasta el 40%, la cantidad que sea. Y yo no entendía esa parte de para mí, ¿no? Al principio decía, sí es para mí, pues yo me compro una camisa, me compro no. Ya después entendí que esa parte es justo para eso, o sea, es decir, aparta una parte para tu sueño, porque a lo mejor ahorita la vida te exige por tu historia de vida, por tu contexto, por tu situación actual. Hoy muchas personas que nos están escuchando están trabajando y dicen, no encuentro manera más que yo tengo que trabajar porque tengo responsabilidades que tengo que sacar. Y a lo mejor la forma más segura que tengo en este momento y lo que a mí me deja más en paz es tener este ingreso. Y está bien. Nada más que de ese ingreso, pues hazle un pequeñito apartado o un gran apartado, lo que puedas, para tu sueño. O sea, para ese emprendimiento, velo guardando, ve comprando cosas que puedas, o sea, no sé, ve guardando ese poco, porque en ese sentido creo que podríamos interpretar el que sea, que te pagas a ti, porque al final estás cambiando tu tiempo por dinero. Entonces, el único recurso no renovable es el tiempo. Se te va a ir el tiempo y efectivamente ese dinero que recibiste, pues, ¿en qué contribuyó para la realización de tu sueño? Y tocas un punto muy interesante porque esto del tiempo creo que es fundamental cuando quieres emprender. No sé si te pasó, pero cuántas noches, semanas, meses, incluso años, estás maquilando una idea en tu mente y no accionas. Entonces,
siempre es como, no, ya casi, para el siguiente mes, ¿no? Es como cuando quieres iniciar ir al gimnasio, ¿no? Para el siguiente, mira, ya es miércoles, inicio el siguiente lunes, ¿no? Es como, ¿por qué no mañana? Pero también hay algo fundamental que creo, y por eso es por lo que nace este podcast, para decirle a la gente lo real que sucede cuando eres emprendedor desde las entrañas, que por ejemplo es justo pasar de un sueldo, que es algo fijo y estable. Claro, también te pueden correr, pueden suceder muchas cosas, pero es más estable. El crecimiento es más lento. Por eso el emprender, pues claro, es mayor riesgo, mayor ganancia. Pero ¿cómo convives tú hoy con este ingreso variable? Yo creo que ese es un reto siempre. O sea, es el primer reto, siento que tenemos siempre cualquier emprendedor, ¿no? El ingreso, porque no solamente el ingreso entendido como lo que vas a obtener para ti, para tu supervivencia y para tus gastos, sino el ingreso para el negocio en sí, ¿no? El negocio en sí necesita ventas, necesita ingresos para poderse mantener y sobre todo para poder expandirse. Entonces creo que es el primer, pues el primer reto que todos los días te levantas con esa, pues es creo que a todos nos llega a pasar eso en la escala que sea. Claro, imagínate, entre más grande, pues más es el reto de lo que se tiene que producir. Pero sí, justo, pues es irte pues entrenando, acostumbrando y sobre todo creo que es lo que decíamos desde el inicio, tener muy clara cuál es la visión, a dónde quieres llegar y disfrutar el proceso. Porque si no lo disfrutas el proceso te acaba. O sea, hay días que dices, no, o sea, esto no lo veía venir, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que dices, esto yo no veía venir, que podía, por ejemplo, haber meses muy buenos y a veces que hay meses que no son tan buenos. Cuando pasas el primer año, pues ya medio empiezas a conocer tu negocio y ya puedes tomar precauciones para esos meses, ¿no? Pero al final de cuentas, todo eso va a ser con la práctica. Por eso sí creo que es muy importante que sí tu emprendimiento tenga que ver contigo, con tu personalidad. Porque no sé si te ha pasado, creo que algunas personas aquí que nos escuchan quieren emprender con algo que vieron que a otro le funcionó. Creo que es una trampa, ¿no? Es decir, yo veo que alguien es muy buen negocio, no sé, la construcción, o es muy buen negocio la tecnología, o es muy buen negocio a la una funeraria, ¿no? Dices, pues sí, es buen negocio, sin embargo, pues no va conmigo, no va con mis habilidades, no va con mis gustos, no va con mi esencia, no va con lo que yo soy bueno. Entonces creo lo más importante, y por eso insisto a lo mejor tanto en decir que tienes que conocerte bien, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que a lo mejor tú crees que haces por hobby, pues, y ese hobby convertirlo, cómo lo puedes monetizar, para que entonces disfrutes el proceso, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo convive esto con tus hijos y con tu esposa? O sea, ¿cómo fue la parte de decir, oigan, voy a poner una lotería? Porque es mi pasión, me encanta. ¿Cómo fue este apoyo? ¿Qué piensan ellos? ¿Se quieren subir? Tus hijos están chicos todavía, pero ¿se quieren subir al negocio familiar ahora? O sea, ¿cómo convives a diario con ellos de ahora tenemos un negocio? Sí, pues digo, y eso yo creo que es bien complicado. Así como cuando creo que el jovencito que te platiqué ahorita, que está iniciando y es recibir el apoyo casi de arriba hacia abajo, es decir, quiero el apoyo y comprensión de mis papás o de quien está arriba, de quien puede más que yo, pues cuando ya estás que eres un adulto ya más grande, sobre todo que tienes familia, la decisión todavía es más complicada porque a lo mejor sí, es tu sueño y lo quieres hacer. Nada más que cuando ya estás casado, cuando tienes una familia, cuando eres padre de familia, pues tus decisiones indudablemente impactan a tu familia. Entonces, esa es una parte que creo que se tiene que platicar. Y finalmente, pues en la familia, pues creo que va a haber el apoyo para poder echarlo a andar, ¿no? Luego, ahorita ya, fíjate que he tenido lecciones muy importantes, sobre todo como que de mis hijos, cuando han sido momentos difíciles en el negocio, de grandes retos. Parece hecho de que en esos momentos mis hijos me han hecho comentarios que no me dan permiso de echarme para atrás. Sí, desde el menor de 11 años al mayor, o sea, me dan comentarios o expectativa o
confianza que ellos tienen en lo que estoy haciendo, en cómo ellos lo ven, y digo, pues reafirman el compromiso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer que suceda y que haya éxito. Sobre todo para que ellos también enseñarles a que, pues decirles, lo que tú quieras hacer, hay que hacerlo, nada más que también, pues hay que vivir todas las consecuencias y el costo que tiene el llevar a cabo un proyecto. Totalmente de acuerdo. ¿Y también son fan de los elotes? Sí, también. ¿Y tu esposa también? Sí, no son tanto como a lo mejor como yo, pero pues sí, van y... digo, ahorita que ya tenemos el negocio, creo que les gustan a mis hijos, digo, de repente les tengo que decir, este día sí y este día también, no todos los días, sobre todo, no queso amarillo todos los días, ¿verdad? Sí, pero sí les gusta mucho, lo disfrutan. Oye, Héctor, ¿y qué parte de tu historia pocas personas o nadie conoce, pero que es clave para entender quién eres hoy? Y he tenido gente maravillosa en mi vida. Yo creo, fíjate que a lo mejor a veces pensamos que tiene que haber un momento difícil, he tenido momentos muy difíciles o complicados como cualquier persona los ha tenido, que me han marcado, que a lo mejor me han hecho madurar, muy complicados. Pero yo hoy diría que más que esos momentos complicados, creo que lo que me ha impulsado toda mi vida, no lo he reflexionado hasta ahorita, ya que me lo dices así, he tenido una fortuna inmensa en tener personas geniales que me han enseñado, que me han apoyado, desde amigos, desde maestros. He tenido maestros excelentes en todo. Ahorita te platicaba desde la parte desde el teatro, desde oratoria, desde mi director en preparatoria y secundaria. O sea, en verdad he tenido maravillosas personas como jefes, que esa es la otra, ¿no? O sea, justo la parte de cuando eres empleado, el aprender de tus jefes. Tengo jefes extraordinarios los que he aprendido muchísimo y les estoy muy agradecido. Y yo considero que las personas que han puesto la confianza en mí, me han llenado como que de un compromiso también para dar lo mejor. Ah, qué padre. Oye, ¿y cómo sigue este sueño? O sea, ¿qué se espera de la elotería? ¿Va a haber elotería 1, 2, 3, 4, 5? Pues, ¿Cuál es tu visión en el siguiente par de años? Sí, pues replicarlo, ¿no? Creo que una de las cosas, yo cuando hice el menú, créeme que quería meter 20 tantas cosas y quería hacerlo de otra forma y quería hacerlo más, yo lo haría incluso a veces hasta más complicado, creo. No he tratado de hacerlo lo más simple para poder replicarlo. Justo lo que poníamos en los menús y la forma en que cocinábamos las salsas, los aderezos, las aguas, todo, justo fue pensado siempre en que pudiéramos replicarlo, que lo que podamos estarlo duplicando. No sé si te ha pasado que creo que eso sucede en los negocios de comida. Vas a un lugar y a lo mejor es el mejor del mundo, sin embargo no han podido lograr ese paso a la siguiente sucursal porque es tan bueno que solamente ahí se puede hacer, ¿no? Entonces creo que nuestro reto principal es que más personas puedan conocer la lotería, que haya más personas en México que se la pasen, que tengan ese lugar donde puedan comer un antojito de calidad y que sea un ambiente pues festivo para pasártela bien y consentirte un ratito. Me encanta esto porque además es un negocio que yo lo veo desde afuera muy noble, muy rico, pero que atrás de eso pues tiene un emprendedor que yo admiro mucho, que eres tú, Héctor, la verdad. Y vienen cosas muy interesantes. O sea, yo sí veo eloterías, pues no nada más en la ciudad, sino también en diferentes partes de la República, porque es algo muy, muy enriquecedor el poder colocar un producto mexicano tan de raíz pues ahora sí que en la boca y en los paladares de mucha gente. Ya te di una buena idea. Entonces, pues, para cerrar, Héctor, ¿qué mensaje le darías a una persona que todavía no logra romper estos paradigmas? Y más que nada, persona, pues ahorita más hacia los jóvenes, porque entiendo que ya conforme vamos creciendo tenemos como más herramientas. Pero ¿qué le dirías a una persona que está estudiando la universidad o está por egresar y que tiene este miedo de ser emprendedor? O sea, ¿tú qué le dirías? Pues que tenga confianza en lo que le dice su intuición, ¿no? O sea,
pareciera que a ojos a la mejor de los demás o de la realidad o de lo lógico, sobre todo es que vemos lo lógico y dices, lo lógico me dice esto. Sin embargo, tu intuición, tu llamado personal es el más poderoso. O sea, lo interesante es alinear las dos cosas, no decir que porque digo, también no se vale decir, me nace y quiero emprender y voy a vender ahora todo y voy a dejar todo el trabajo, lo dejo hoy para... No. O sea, todo debe ser una responsabilidad y sí usemos la lógica y usemos la razón pues para tomar también decisiones lo más inteligente posibles, con la mayor información posible y con la mejor técnica posible, ¿no? O sea, es decir, ya hay caminos ya trazados que nos pueden evitar muchos errores. ¿Qué le diría? Apuéstate a ti, plantéate qué tipo de emprendedor eres. O sea, si a lo mejor, ahorita estamos hablando de un tema de emprendimiento financiero, económico, de negocios. Sin embargo, pues hay emprendimientos en la política, en el arte, en lo social, en la medicina, en mucho de lo espiritual. O sea, es decir, conéctate contigo, con tu esencia, con lo que te gusta hacer y sobre todo con lo que tú le vas a aportar al mundo, ¿no? Estar como que conectados con eso y estar dispuestos a pagar el precio de la disciplina y del trabajo, porque se tiene que trabajar, se tiene que trabajar. Me gustaría nada más hacerte una última pregunta más. ¿Qué opinas acerca de estas nuevas generaciones que están un poco inquietas en el tema de decir, ¿es bueno estudiar una carrera o no? Porque hoy en día veo muchos niños o muchas personas queriendo pues emprender algo muy joven y que dicen, es que eso no lo voy a necesitar, pues mira cuánto gana tal, mira, es que Bill Gates no estudió, es que Mark Zuckerberg, es que, ¿sabes? No terminó la universidad. ¿Tú qué les dices a esas personas? Porque si es un conflicto. Para mí, ahorita te doy mi opinión, me gustaría primero escucharte, pero ¿tú qué les dirías? Considero que al final del día soy un convencido completamente de que el conocimiento, o sea, te da libertad. O sea, la educación, la formación en un plantel educativo no te va a hacer rico, como muchas veces se dice, pero luego se ha llegado al extremo de decir, es que no el que sacó 10 va a ser el empresario exitoso, o no es que el que terminó una carrera te garantiza tener riqueza o generar o realizar una empresa exitosa. Pues no, porque o sea, no comparemos peras con manzanas, es decir, no pongamos lo de un ámbito en otro ámbito. La parte educativa te da técnica, la educación te genera que tu mente esté más abierta, más capacitada para entender la información que necesites en su momento y para tomar las mejores decisiones. O sea, la escuela te forma de una manera integral. Y el primer reto es desde poder aceptar que hay personas que saben más que tú. Que esa es la primera chamba que tenemos los estudiantes cuando estamos en la escuela. O sea, el tener un maestro enfrente, porque luego se da ahora en las generaciones, ¿no? Como en las nuevas generaciones pareciera que como que el adulto, como que la información y el éxito lo tengo en el celular, lo tengo en la tablet, lo tengo y el adulto que tengo enfrente, ¿qué me va a venir a enseñar? Entonces, de repente siento que más va por ahí el desacreditar pues la parte de la educación. Soy un convencido de que el emprendedor debe apostarle por su formación. Al final de cuentas, la educación siempre te va a dar una base, te va a dar una base sólida para volver a empezar de nuevo. Me ha sucedido que he tenido negocios, he tenido emprendimientos o he tenido situaciones en las que de repente ya no tengo esa posibilidad y volví a empezar a partir de mis estudios. O sea, si a partir de lo que pude generar con mi carrera, con la maestría, volví a generar otra vez los recursos para lo que ahora estoy emprendiendo. Entonces, al final del día, la educación es para ti. Los conocimientos son para ti y soy un total convencido que la técnica, es decir, lo que aprendas en la escuela te va a potenciar tus capacidades como empresario. Conozco personas que me dicen, yo no estudié y mírame, tengo dinero. Y digo, sí, efectivamente. Mi pregunta es, si hubieras estudiado, a lo mejor tendrías muchísimo más dinero, ¿no? O sea, porque no lo vas a saber. No lo vas a saber. Y a lo mejor no. A lo mejor es un paradigma que también tengo. Lo que creo es que no te sobra. O sea, no te sobra porque al final del día es para ti. O sea, es conocimiento para ti. Es tiempo invertido en lecturas, en aprendizaje. No creo que te sobre el aprender y el estudiar nunca.
Yo concuerdo con ese punto de vista porque además, aportando lo que has dicho, siento que te da disciplina y además este tema de relaciones, ¿no? O sea, porque hablábamos, cuando ya pecas de soberbio y crees que lo sabes todo, es muy fácil perderte. Entonces, creo que si partes de un área humilde en donde estás dispuesto a aprender y saber que siempre va a haber alguien mejor que tú en todo, creo que eso te lleva a decir, quiero ser mejor cada día, quiero mejorar mi comunidad, quiero mejorar mi negocio, quiero mejorar la habilidad que tengo y eso nos lleva a un mejor camino. Pero creo que también soy fiel creyente que la educación es una herramienta que nos da la posibilidad de avanzar de una mejor forma. Como dices, no sabemos si es garantía que nos dé el futuro que hoy tenemos, no lo sabemos, porque los dos estudiamos. Entonces nosotros podríamos desde nuestra trinchera decir, nosotros tenemos carreras terminadas, etcétera. Sí, no hay nada que tiene que ver con negocios, pero con base en eso, en el camino fuimos aprendiendo y hoy en día creo que tenemos las herramientas suficientes para poder lidiar con estrés, tener la suficiente resiliencia y que esta frustración que llega a veces, que eso nos lo dio también haber trabajado en otros lados, creo que eso es importante, pues nos ayuda a llevar a mejor puerto nuestro emprendimiento, ¿no? Sí, porque también fíjate que dices algo importante, ¿eh? Otro aspecto que he escuchado de amigos o de personas que conozco que son empresarios o que son emprendedores, esa como rechazo a ser empleado, o sea, totalmente como si fuera también, no, eso también tiene mucha riqueza si lo ves con ojos de aprendiz. O sea, si lo ves con ojos de aprendiz, aprendes, o sea, digo, te llevas muchas cosas. Ahorita yo ponía el ejemplo, ¿no? Yo he aprendido mucho de mis jefes, he aprendido de muchos compañeros, he aprendido de las propias instituciones, organizaciones en las que he trabajado. O sea, aprendes sistemas, aprendes las metas, aprendes los seguimientos. Es a lo mejor que alguien que nunca ha trabajado y que de repente de cero a voy a emprender, pues en el camino lo va a aprender también. Nada más que puede ahorrarse muchos errores si también forma parte. O sea, es decir, el proceso no necesariamente debe ser de cero a emprendedor, creo. Estoy convencido. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a vernos próximamente en un rato para ver cómo ha crecido la lotería, pero sé que va a llegar a un muy buen puerto y te felicito por este emprendimiento. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti por tu invitación. Pues muchas gracias a todos por quedarse al final de este episodio. Nos vemos en la próxima.